En este momento Índigo está en casa de mis papás, Eva Luna y Amaranto están dormidas y yo estoy terminando de editar el video de hoy. Justo como 3 días antes de que naciera Amaranto, Eva Luna y yo nos sentamos a contarles a ustedes en un video todos los detalles acerca del parto de Índigo, justo antes de que llegara Amaranto, que es una historia que les vamos a contar después. Pero grabamos ese video y como se atravesó la llegada de Amaranto, nunca lo subimos. Entonces, aquí está. En el mundo hay historias muy interesantes, hay historias que capturan tu atención, pero de todas, una de mis favoritas es la historia de cómo la mujer que yo amo trajo al mundo de los de afuera a Índigo. Y creo que no la ha contado a profundidad, entonces yo hoy le voy a hacer una entrevista para que nos cuente a todos los que estamos interesados todos los detalles acerca del parto de Índigo, ahora que se acerca el parto de Amaranto. 1, 2, 3, la vieja Inés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Yo tengo aquí unas preguntas que escribí con la ayuda de Deina, nuestra partera, porque yo soy fan tuyo y soy fan de la historia de tú haber decidido dar a luz a Índigo en la casa. Y como que si alguien te pregunta acerca de tu parto, te preguntan las mismas 2 preguntas siempre. ¿Te dolió mucho y te hiciste caca? Es como la... ¿No? Sí. Entonces, rápido, y estas son las únicas que voy a responder yo. Si le dolió mucho, no se hizo caca. Punto. Si ya creen que fue suficiente, ya se pueden ir del video. Pulga, primero que todo, cordial saludo. Bienvenido. Ok, pero antes de hablar del parto de Índigo, yo lo que quiero decir es que esta es mi historia, es una historia fantástica, amo contarla, pero siento que todas las historias de parto son igual de valiosas. Donde sea que decidas parir, espectacular. Quería decir eso como para que no pareciera que yo siento que solo mi manera de parir aquí en casa es la manera correcta, ¿va? Continuemos. Parto de Índigo. Bueno, lo que pasa es que los videos que hicimos para el día que nació Índigo, los pensamos muy para nosotros. O sea, la mayoría de los videos son videos de balón en pelota, preciosa, y de ¿ok? Ese día duró un montón. Esos días Duraron mucho, largo y precioso. Cada hora fue eterna, pero lo pienso ahorita y digo, qué delicia poder vivir todo ese rato otra vez. Empecé a sentir las primeras contracciones la madrugada del 5. Cuando lo desperté para decirle que ya yo creía que estaba empezando la cosa, me dijo, trata de volverte a dormir. Entonces traté. Me quedé dormida, ya después nos despertamos, todo normal. Primero estuvimos un rato en el patio, tranquilos, no sé qué tal. Y como al mediodía, creo, o por la tardecita, nos pusimos a hacer una torta para Indy, la torta de cumpleaños. La torta número 0. Sí. Tipo 5 de la tarde, mis contracciones ya empezaron como a acelerar un poquito, a 5 minutos por ahí. Ya después se iban acercando más y más y más y más. A las 11 de la noche yo estaba que no podía más. Subíamos las escaleras y yo subía con Cami. Y arriba lloraba y lloraba y lloraba y volvía y bajaba. Me traté de acostar a ver si podía dormir entre las contracciones de 3 minutos. Imposible. Imposible, una siesta de 2 minutos. Como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana nos metimos en la piscina calentita, que la verdad fue un poco un alivio ese calorcito en la espalda. Y como a la 3.ª hora ya tenía que empezar a empujar. Entonces empecé y nada, duré empujando como 1 hora. De la bañera nos movimos para tratar de acelerar la cosa a la ducha. En la ducha empujé un par de veces. Nada, dijimos, vámonos a la cama a ver si sale. Y en la cama empujé como 2 veces y salió Indy. Así. 29 horas de parto. Fue un parto sin inducción, o sea, literal fue un parto en el que Índigo decidió cuándo llegar y fue un parto sin anestesia, confiando en el cuerpo de Eva Luna y siguiendo sus sensaciones. Ay, puedo hacer un video lindo de eso con musiquita y pedacitos de video. Aquí. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti a decir, yo quiero parir en mi casa y no en un hospital, por ejemplo? Creo que lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre como que me exponió.
Mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser dula y ella me compartía todo lo que estudiaba y eso, y me parecía fantástico. Siento que desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así. No, nunca me lo imaginaba en una clínica, porque crecí con toda la información ahí. Tienes todas las opciones para poder parir en casa, en la clínica, sin tal cosa, con tal cosa, etcétera, etcétera. Otra cosa que me ayudó es que siento que tú siempre estuviste en la misma página. Las cosas se hacen de una manera hasta que se hacen de otra manera. Todas nuestras abuelas y de ahí para atrás todos nuestros ancestros confiaban en el cuerpo de la mujer como un vehículo capaz de dar a luz sin demasiada intervención. El embarazo no como sinónimo de enfermedad, sino como un sinónimo de poder y de fuerza. Siempre has tenido mucha confianza en el poder que tienes tú como mujer. ¿Qué te hizo sentir segura de tener a Índigo en la casa? Para mí estaba muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para lograr parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico. A nosotras, a ustedes no. Ustedes no podrían hacerlo. No. Y también, obviamente, rodearme de personas que confiaban que yo lo podía hacer también. Con nuestra partera, la primera cita con ella fue como tan confiada y tan segura y tan preparada. Eso ayuda, porque si tú tienes a alguien en tu equipo diciéndote yo creo que eso no lo vas a lograr, lo que sea. Me atrevo a sumar algo. Una de las historias que más me impactó fue una historia que he escuchado en múltiples ocasiones, y es cuando en un hospital, en la mitad del parto, el obstetra se encuentra en un momento de choque con la mamá y la mamá le dice: mira, yo siento que esto debe ser así, no me siento cómoda de esta manera, me gustaría esta forma o esta otra. Y el obstetra le dice: mira, si tú vas en un avión, ¿tú le dices al piloto cómo tiene que pilotear el avión? No. Tú dejas que el piloto maneje el avión y tú te entregas, ¿no? Y para mí era muy fuerte pensar quién es el piloto del avión en un parto. Me choquea mucho porque, sobre todo con el parto de Índigo, viéndote a ti parir a Índigo, yo me daba cuenta de que tú eres el piloto de tu avión. La partera, Deina, que es amiga nuestra y quien nos trajo más seguridad en este proceso, es por supuesto que una asistente de vuelo, ¿no? Y yo también lo soy, pero el piloto del avión y el avión eres tú. Darme cuenta de que la mujer debe encontrar en el parto todos los recursos fuera de ella, como eso, como recursos que pueden ayudarle a tener el parto como ella quiera. Con mucho amor, porque sé que hay muchos obstetras que acompañan a la mujer, sí, respetando su sentir y acompañándola en su proceso. No, y repitiendo de nuevo que esta es nuestra historia y que cada quien tiene su historia. Esta es la nuestra y fue cierta en nosotros de esa manera. ¿Cuáles fueron tus mayores miedos? Yo creo que antes tenía más miedo. ¿Sabes como eso que siempre dices tú de lo del miedo al dolor más que...? Que el miedo al dolor es peor que el dolor. Sí, o sea que el dolor puede durar un momento, pero el miedo al dolor te acompaña antes y después del dolor por larguísimos periodos de tiempo. Exacto, yo siento que yo le tuve miedo al dolor casi todo mi embarazo, porque todo el mundo te cuenta que es el dolor más intenso que vas a sentir en tu vida. Y sí, lo es, pero ese dolor me duró 2 días. 29 horitas. Ya en el parto, yo no creo que yo sentí miedo en ningún momento. ¿Nunca tuviste el miedo natural que uno pensaría el miedo a que algo salga mal y no estar en un hospital? No, porque yo sé que Deina, nuestra partera, es súper responsable. Ella ve desde antes si hay algún issue y ella dice: ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que nos vayamos a la clínica. Era más como miedo de estar tan cansada de no poder lograrlo. Yo tengo la memoria de que en momentos muy complicados del parto volteaba yo a mirar a Deina y ella tenía una calma y una tranquilidad en las que yo decía: parce, si esta mujer ha recibido cientos de bebés o miles, me hacía a mí como volver a la calma. En muchos momentos yo solo nos sentía ahí a nosotros dos. Y siento que tú viviste todas las contracciones conmigo. O sea, las sufriste. Yo sentí el dolor, pero tú las sufriste de verdad. Y como que pude apoyarme tanto en ti, no solo emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, todo, pero físicamente me apoyé tanto en ti que sí creo que me diste como ese apoyo que yo necesitaba como para poder anclarme bien y parir. Yo creo que yo te dejé a ti con una tortícolis o algo, tortícolis. Tortícolis. Me colgaba yo durísimo, así, pero colgada todo mi peso. ¡Ay, mi bebé hermoso! ¿Qué fue lo más retador? Pues lo más... Durante el parto, al principio, sentía como que, ok, yo estoy en control, yo tengo que lograr tal cosa. Yo creo que yo me rendí ya cuando estábamos ya en la bañera, no había roto fuentes, y que Deina sugirió quizás romperla para acelerar el proceso. Yo en ese momento que me volteé para que ella lo hiciera, que al final no lo hizo porque justo cuando me volteé, rompió, siento que en esa transición de simplemente mover mi cuerpo y decir, ok, aquí estoy, fue como que, ok, ya,
¿Estás lista? Ahí se rompió la bolsa solita. 24 horas básicamente como Tratando de peleando controlarlo. conmigo misma. Ajá. Sí, como que me Ese gusta la control. palabra rendirse, no en plan de me rindo, perdí No. y paro, No. sino que me rindo ante Exacto. Esa es- tal cosa. Hay como una fuerza más grande que tú y tú estás tratando de pelear la batalla con tus fuerzas hasta que te das cuenta de que si te rindes ante las fuerzas de eso que es más fuerte que tú, es más probable que logres la batalla con esas fuerzas mayores que tú que con las que tú tienes Sí. tratando de controlar las cosas. Totalmente. ¿Quieres que Índigo haga parte de este parto? ¿Quieres que esté presente? Sí, yo sí quiero que Indy sea parte del parto. Yo ya le mostré el video de su parto y ella ama ese video. Ella lo quiere ver todos los días. Todavía no ha estado expuesta a lo que podría ser el miedo de la sangre, las cosas como que se ven tipo que es un poco gory, explícitas. Como que para ella es más natural que para uno. ¿Qué cosas quieres traer del parto de Índigo al parto de Amaranto y qué cosas quieres que sean diferentes al parto de Índigo? Sí, mantener la calma de todo el mundo. Todo el mundo estaba en el mismo espíritu, meditando, orando. ¿Y qué cambiaría? Trataría de rendirme un poquito antes, no tardarme tanto en hacer ese cambio de... En soltar las riendas. En soltar las riendas. Bueno, yo sé que esta era una entrevista para Evaluna, siendo yo el periodista, pero quiero sumar que estoy profundamente orgulloso de mi esposa, que verla parir a ella ha sido una de las cosas más inspiradoras para mí. La mayoría de hombres no son tan sensibles a este tema, pero las mujeres que sueñan con ser mamás, siempre que tienen una conversación con Evaluna y Evaluna comparte su experiencia en su parto y sus videos, es como que los llena de no solo de luz, sino también de ese sentimiento que uno tiene cuando ve a alguien ser capaz de hacer algo que uno cree que uno no es capaz de hacer uno mismo y uno dice, parce, si esa persona pudo, yo también puedo. Bueno, yo que nunca voy a parir, después de verte a ti parir, me di cuenta de que soy capaz de mucho más de lo que yo creo que soy capaz. Soy capaz de relacionar el parto con una cosa diferente. El gran problema de Hollywood es que en cualquier escena donde hay una mujer embarazada o una mujer pariendo, es de una vez un grito, una explosión y como miedo, ¿no? Entonces las mujeres relacionan el parto, que es un proceso tan hermoso de la vida de una mujer, con cosas muy negativas, parce. Sufrimiento, dolor, enfermedad, incomodidad y molestia. Entonces escuchar a Evaluna a mí me llena de luz. No sé cómo va a quedar este video que voy a editar, pero espero que bien. Estaba pensando que cada tanto podemos hacer un video de preguntas y respuestas. Me parece genial. Bueno, este pudiera ser el primer video de preguntas y respuestas de Camila y Evaluna. Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas de Camila y Evaluna. Inaugurada por Camilo con sus preguntas. Los amamos. Si les gusta esto, comenten abajo si les gustó. Si les gustó, denle like. Si les gustó, suscríbanse y eso. Amar sigue siendo nuestra revolución. Ahora más que nunca, cuando nuestra familia crece. Tengo un granito aquí, ¿no? Chócalo. Choquemos el granito.